Venerable Padre mío, dentro de 3 horas estaré en el mundo de la verdad. Este es el tiempo que se me da para disponerme a morir cristianamente en manos de los soldados subordinados de Fernando, después de haber trabajado lo que toda la nación sabe para rescatar la corona que en Bayona dejó a disposición de Napoleón Bonaparte. Padre mío, no se olvide de que esta será la última pesadumbre que le dará a su hijo que lo ama. Este fue el último testimonio escrito del guerrillero Javier Mina antes de ser fusilado por traidor, el 11 de noviembre de 1817. Doy a todos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, especialmente muy bienvenido el doctor Gustavo Pérez Rodríguez. Agradecemos mucho que haya aceptado presentar su libro aquí en nuestro programa conmemorativo. También agradecer muchísimo la presencia del doctor Marcelino Cuesta Alonso. Él es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad de Navarra y doctor en Historia de América Latina por la misma universidad, miembro del Sistema Nacional de CONACYT. Ha trabajado muchos temas, pero de los que sí quiero dejar constancia es que está en un proyecto muy interesante sobre subdelegaciones en Nueva España. Este proyecto es coordinado desde el Colegio de Michoacán, como sabemos, y ha trabajado pues los estudios dieciochescos y discursos de la modernidad. Agradezco mucho, Marcelino, que estés aquí con nosotros. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar la presentación de este libro, Javier Mina, el insurgente español, guerrillero por la libertad de España y de México, del doctor Gustavo Pérez Rodríguez, agradeciendo en primer lugar a los organizadores del diplomado por brindarme la oportunidad de poder hacer aquí mis comentarios sobre este libro. A la doctora Mariana Terán, a la doctora Liz Flores Olague, directora de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también a la Normal Rural San Marcos, al Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas, a la Crónica del Estado de Zacatecas y a la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Zacatecas, que nos proporciona la plataforma para poder realizar este evento. Fue el 19 la época en la que los ideales políticos y sociales del siglo anterior comenzaron a ponerse en práctica a través de personas que, como Javier Mina, entregaron su vida a la consecución de dichas ideas. Ser libre, oponerse a las arbitrariedades del poder despótico y absolutista, participar en las decisiones que incumben a la vida de los individuos, limitar la autoridad del rey, expresar sus ideas abiertamente, sin miedo a ser censurados, fueron cuestiones por las que los insurgentes consagraron sus vidas en aras a lograr una vida mejor para sus conciudadanos y para los que vendríamos después. La independencia de México fue un proceso largo, de 11 años, llevado a cabo gracias al esfuerzo de muchas personas con diversas ideas y prioridades, unas partidarias de poner fin a los abusos de las autoridades coloniales, otras buscando lograr la ansiada libertad, cada una con sus propias ideas políticas, sociales y económicas. Algunos buscaron establecer un régimen republicano, para otros lo ideal era continuar con el sistema monárquico. Hubo individuos que buscaron un sistema político centralista para México. Otros, en cambio, pensaron en un gobierno descentralizado. Para unos era necesario seguir siendo católicos. Otros, en cambio, abogaron por la libertad religiosa. Unos fueron americanos por nacimiento, otros por adopción. También hubo casos de extranjeros en la lucha. Y todos ellos coincidieron en un punto de encuentro. Para todos ellos,
su causa fue la consecución de la independencia política de México. Precisamente sobre una de esas personas que luchó por la independencia de este país, escribe nuestro autor una biografía sobre Javier Mina, quien llegó a México para luchar contra el absolutismo de Fernando VII, sin que ello supusiera, a su entender, ir contra España. La obra del historiador mexicano Gustavo Pérez Rodríguez es sin duda una fuente obligada para conocer un capítulo importante de la independencia de México, el periodo comprendido entre 1815 y 1817, como bien afirma en la introducción del libro Guadalupe Jiménez Codinach. Pero también para conocer otro episodio de la historia contemporánea, como fue la independencia de España frente a las armas napoleónicas en las tierras del norte y más concretamente en Navarra. Yo quisiera dividir el contenido de la obra en 4 partes claramente diferenciadas. Encontramos en primer lugar un esbozo rápido de los tiempos en los que nació Mina, marcados por la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón Bonaparte, cuya invasión del territorio peninsular se dio precisamente cuando Mina era un joven estudiante que apenas hacía un mes se había inscrito en la Universidad de Zaragoza. Como otros muchos jóvenes de su tiempo, no aceptó la presencia extranjera en su país y sin apenas armas se levantó, junto con otros 12 compañeros, contra la dominación francesa, formando una improvisada partida de guerrilleros que con el tiempo se convirtió en un ejército organizado, financiado, abastecido y capacitado para infligir duros golpes a las fuerzas invasoras. Aquel joven de 19 años no era un militar de carrera. Sin embargo, la experiencia adquirida por la práctica hicieron de él todo un profesional en el arte de la guerra. Fueron muchas jornadas de esfuerzo, de sufrir privaciones, hambre, frío, miedo, cansancio, traiciones, decepciones y desilusiones. Todos estos aspectos son descritos de manera magistral en esa primera parte del libro que, como si un diario de guerra se tratara, nos permite conocer y adentrarnos en los pormenores más descarnados de lo que es y supone una guerra. La segunda parte nos adentra en su cautiverio, una etapa, pienso yo, crucial en la formación del pensamiento del navarro. En abril de 1810, nuestro personaje, apodado el Estudiante, fue hecho prisionero por los franceses y conducido a territorio francés. Durante su cautiverio, de 4 años, Mina pudo aprender la lengua francesa y conocer las ideas de la Revolución Francesa hasta el punto de hacer las suyas. Y con el mismo entusiasmo con el que había luchado contra los franceses, se dispuso a defender esos ideales a partir de abril de 1814 en España y en contra del absolutismo del rey Fernando VII. Este monarca, que ya de joven había dado muestras de su ambición, intentando destronar a su padre en 1808 para ocupar de forma ilegítima el trono, no dudó después en buscar emparentarse con Napoleón, aquel que tanto daño había ocasionado a sus futuros súbditos. Tras la caída de Bonaparte, ya de regreso y en el trono español, no quiso aceptar que los tiempos habían cambiado, y al contrario que Mina, el monarca no quiso aceptar las ideas liberales propias de su tiempo, lo cual se hizo evidente cuando derogó la Constitución de Cádiz, elaborada por diputados peninsulares y americanos. Fernando VII pretendió así imponer de nuevo el absolutismo de su poder, sin querer percatarse que había sido el pueblo, luchando y soportando los abusos de los franceses por más de 6 años, quien le había devuelto la corona y, por lo tanto, se había hecho merecedor de un trato más justo y humano por parte de su monarca.
Esa actitud de Fernando y el despecho que mostró hacia Mina, así como hacia otros guerrilleros que tanto habían sacrificado por él, llevaron a Mina a cambiar de actitud y a convertirse en enemigo de la tiranía y el absolutismo del rey. La tercera parte del libro narra el exilio de Mina tras algunos intentos fallidos por alzarse contra Fernando VII en la península ibérica, intentos que fracasaron y que le llevaron a optar por refugiarse en Francia y después en Gran Bretaña. Fue allí en donde pudo conocer a otros insurgentes americanos como Francisco de Miranda o Servando Teresa de Mier, que le hicieron ver la importancia de liberar los territorios americanos del dominio de Fernando VII como otra manera de luchar contra el absolutismo monárquico. También conoció a distintos personajes ingleses que se mostraron dispuestos a financiar y a apoyar la empresa de liberación, conscientes del beneficio que supondría para Inglaterra desplazar a los españoles de los mercados americanos y al mismo tiempo debilitar el poder económico de su antiguo rival en el continente americano. De Inglaterra pasó después a los Estados Unidos de Norteamérica, más próximos a la Nueva España, buscando financiamiento, armas y hombres con los que emprender su expedición contra el dominio de Fernando VII. Es muy importante destacar aquí los vaivenes de los inversores norteamericanos. El autor, Gustavo Pérez, describe con todo lujo de detalles cómo estos apoyaron la expedición por considerarla un negocio redituable y no por motivos únicamente altruistas o bien pensando en la libertad de los americanos de la Nueva España. De ahí que Mina y sus compañeros tuvieron que desarrollar una intensa campaña promocional para obtener los recursos necesarios en barcos, dineros, uniformes, vituallas, armas y hombres que no siempre obtuvieron resultados positivos por la ambición de unos y también por el trabajo de las autoridades consulares españolas, quienes también se esforzaron por desanimar a los posibles financiadores de la expedición. La última parte de la obra narra la llegada de Mina y sus voluntarios, mayoritariamente españoles, así como algunos franceses, irlandeses, italianos y norteamericanos, a tierras de la Nueva España para luchar por la libertad de los mexicanos. Muchos mexicanos reavivaron sus ilusiones por la causa de la independencia y no fueron pocos los que se les unieron. En este periodo, el autor ilustra con mapas los movimientos de Mina y sus hombres por el territorio, así como sus victorias y derrotas. Al mismo tiempo, nos da cuenta de la organización del ejército por parte de Mina, los nombres de sus oficiales, las fuerzas de las que disponía, las deserciones que también se produjeron en sus filas, así como las traiciones de algunos de sus voluntarios. Y también nos da cuenta de todas las fuerzas mexicanas que se le unieron. Es sin duda la parte más extensa de la obra, pues de 416 páginas con que cuenta el libro, 250 se centran en las luchas de Mina en la Nueva España. En ellas encontramos el ingenio, el arrojo, el heroísmo de este personaje y de quienes lo siguieron en su empeño por oponerse a Fernando VII y, como deja bien claro el autor, en su lucha contra la tiranía y el absolutismo, pero no contra España. Pues aunque Mina luchase contra otros españoles, peninsulares y americanos, lo hacía por ser estos partidarios del rey y del absolutismo. Este aspecto es importante, creo yo, pues entre los múltiples elementos que se pueden analizar en torno al proceso insurgente y la independencia de México, en esta obra encontramos uno más, y es el hecho de que también hubo españoles peninsulares peleando por la independencia de México, enfrentamiento que se debe englobar dentro de las luchas entre los partidarios de la monarquía absoluta y el antiguo régimen, contra los partidarios de las libertades y el nuevo régimen. Es decir, aquellos cuya lucha nos permitió heredar el mundo en el que vivimos. El final de Mina no fue diferente
al de quienes le precedieron en la lucha por la independencia de México. Fue capturado, juzgado y sentenciado a muerte. Sus restos reposan en tierras mexicanas, pero sus ideas de libertad siguen vivas en nuestros días, siendo los principios políticos por los que nos guiamos en la actualidad. No quiero concluir sin dejar de destacar la importante labor de recopilación de información que hizo el autor a través de numerosos textos, documentos, cartas y periódicos en archivos mexicanos y extranjeros, que le sirvieron para exponer con gran riqueza informativa los diversos avatares de la corta pero intensa vida de Javier Mina. La redacción de toda esa información no fue un trabajo sencillo, pues se buscó que el libro no resultase una fuente abrumadora de datos, ni tampoco un diario de guerra, sino una biografía bien narrada, bien documentada y bien explicada. Por eso su lectura es muy importante para profundizar en el conocimiento de la historia de la independencia mexicana, sin que, por eso, deje de ser también una obra asequible para el entendimiento de toda la población en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcelino. Miren, me voy a robar unas palabras, las palabras iniciales de quien realizó el prólogo a la obra del doctor Gustavo Pérez Rodríguez. Se trata nada más y nada menos de una de las más importantes historiadoras del periodo de la Guerra de Insurgencia en México, la doctora Guadalupe Jiménez Codinache. Ella abre su prólogo con lo siguiente: Cada vez que leo las profundas palabras de Don Quijote dirigidas a su fiel escudero Sancho, pienso en un joven valiente, considerado como un relámpago de gloria y esperanza en la oscura noche de la insurgencia novohispana. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre, explica el hombre de la Mancha. ¿Y quién es el valiente joven al que me refiero?, se pregunta la doctora Jiménez Codinache. Se trata de Javier Mina y Larrea, nacido en Otano, Navarra, el 1 de julio de 1789, días antes de que estallara la Revolución Francesa, aquel 14 de julio, fecha de la toma de la Bastilla por el pueblo de París. Nos complace mucho que se encuentre con nosotros el doctor Gustavo Pérez Rodríguez, historiador, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Revisando su perfil, pues ha hecho un montón de participaciones, de publicaciones con distintas instituciones mexicanas y también ha participado en distintas revistas y libros. Para nosotros es un gusto que esté con nosotros para que comente su obra Javier Mina, el insurgente español, guerrillero por la libertad de España y México. Bienvenido, Gustavo, adelante. Gracias, doctora. Gracias, Marcelino, por las palabras. Gracias a los organizadores del diplomado por invitarnos a presentar este libro que, como bien han comentado, llevó un buen tiempo de investigación, otro de redacción y otro más, quizá el más largo, de tocar puertas para que pudiera ser publicado. Pero al final se dieron las cosas, tocamos afortunadamente una puerta que se abrió y no se pudo hacer el ideal, que era de presentarlo en el bicentenario de la campaña de Mina y Muerte, pero bueno, fue unos meses después y eso es lo que ahora valoramos, de que el libro está presente y de esta forma tratar de difundir, como con este evento, lo que fue la vida y la acción de Javier Mina, sus ideales. Quiero volver a poner énfasis que hemos tratado de hacer varios historiadores en tratar de desarraigar ya ese nombre de Francisco Javier Mina, que es incorrecto. Vuelvo a ver que incluso en este año y el año pasado vuelve a aparecer Francisco Javier Mina. Ya no se puede, nos ha costado mucho trabajo quitarle el Francisco, que pues realmente era una confusión con su tío Francisco Espos, y tratamos con esta obra pues decir
que se llama Martín Javier Mina y Larrea, y que el que vio el registro en Otano, pues fue Martín Luis Guzmán. Desafortunadamente, compañeros que han ido a buscar el libro de actas de donde se registró este nombre, pues dicen que está el libro desaparecido y que posiblemente en la Guerra Civil Española, que se perdió posiblemente. Entonces, no se ha podido encontrar, entonces ya no hay una prueba fehaciente más que el libro de Martín Luis Guzmán, de la fecha que nació y el nombre correcto, ¿no? Quiero comentar también, y yo creo que Marcelino estará de acuerdo, que mucho se comenta aquí también en México que Mina es un extranjero que vino a luchar por la independencia de México y pues platicando con la doctora Lupita Codinás, pues hemos caído en la cuenta pues que no era extranjero, él pertenecía a otro reino de lo que era la España y vino a otro reino de que era la España, entonces él se sentía que estaba como si fuera de Navarra a Madrid, entonces no se sentía ajeno a este lugar, ¿no? Entonces hay que quitar también un poco ese manejo, el manejar eso de que Mina se sentía extranjero aquí o que lo veían como extranjero, pues era otro peninsular que estaba en la Nueva España, como otros que ya había antes. Sus divisionarios, que bueno que lo mencionó Marcelino, pues sí, ellos en efecto eran extranjeros que buscaban gente que se había dedicado a la guerra y que pues buscaba trabajo y llegó esta oportunidad para ellos, pero eh, si bien lo hicieron por motivos monetarios, por una forma de vivir, por emplearse en su profesión, pues al final a estos personajes, al final del libro, pues nos damos cuenta que la mayoría de ellos, quizá un 90%, dio la vida por su general y por sus ideales. Entonces, quizá, como digo, primero fue como parte de su profesión y después ya fue por un entregarse a los ideales que tenía su general y que posteriormente fue nombrado aquí ya mariscal de campo. Es otra cosa que él quería. Él cuando llegó aquí se puso bajo las órdenes de la Constitución de Apatzingán y de un gobierno provisional mexicano que existía ya para 1817, ya no era ese gran congreso, pero sí se puso a sus órdenes y él en sus proclamas pues narra que él juró la Constitución de Apatzingán porque se ha venido mucho a decir que quería implantar aquí una monarquía constitucional y eso claramente lo dejó eh, por cierto, en poner en todos sus documentos, incluso su división, lo nombra República Mexicana. Nunca habla de una monarquía constitucional en la Nueva España, sino de la República Mexicana, de la que pudo adquirir la constitución cuando estuvo en los Estados Unidos casi un año, ¿no? Entonces, viene esta confusión viene porque él efectivamente quería la constitución, la monarquía constitucional, pero en la península. Y aquí quería una república mexicana. Quizá está un poco difícil de entender eso porque creen que él buscaba lo mismo en los dos lados y no era cierto. Aquí venía a ponerse bajo las órdenes de la constitución, la que juró y pues se llama República Mexicana. Entonces su división se llama División Auxiliar de la República Mexicana. Digo esto también porque se ha criticado que cómo se habla de México incluso en el título. Y pues sí, para Javier Mina sí existía México ya, aunque era todavía un ideal, no era algo ya práctico. Lo que se ha dicho, por ejemplo, con Hidalgo, que se dice que gritó Viva México, bueno, así ahí suena un poco más imposible, pero para cuando llegó Javier Mina, ya 7 años después, ya se hablaba de una república de la misma que habló Morelos, ¿no? Y el Congreso de Chilpancingo. Bueno, pues solo me queda mencionar que hay un enfrentamiento ahí en Zacatecas, en Real de Pinos, donde Mina pide que se rinda la población en su camino de Soto la Marina al Fuerte del Sombrero y las autoridades niegan el paso a estos extranjeros, enemigos del rey, decían traidor, el traidor Mina, como lo calificaba el virrey Juan Luis de Apodaca,
y esto provocó que Mina pues tomara a sangre y fuego la población porque pues se negaron a entregarla, ¿no? O a permitirles el paso. Y bueno, hasta donde he visto yo en documentos, le comentaba a la doctora Mariana que pues se toma esto como un acto heroico de Mina, el poder tomar esa población con los hombres que llevaba. Sin embargo, pues queda esta interrogante de cómo lo tomó la población, ¿no? Comentaba con el profesor Emanuel Rodríguez de cuando Mina toma la población del Bizcocho, pues fue también un acto heroico para él y mencionaba el profesor Emanuel que vino a destruir esa población que apenas tenía unos años de haberse formado y el paso de Mina ahí terminó con la población y de tal les costó mucho volverse a reponer. Entonces, pues está la propuesta de que algún día vayamos allá a Pinos y poder hablar un poco de esto y enterarnos cuál es el sentido y la tradición del lugar de Real de Pinos se llamaba entonces, en Zacatecas. Y bueno, pues quiero agradecer nuevamente esta invitación, el poder difundir la vida de Mina, su muerte, que como bien comentó Marcelino, él se le tomó como traidor a la España y él decía que no, que estaba contra el rey, pero nunca contra España. Y así lo demostró hasta su último momento. Muchas gracias y estoy aquí para cualquier duda que tengan, poderlas comentar o platicar sobre ello y darle lo que yo pude encontrar sobre estas dudas. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gustavo. Pues miren, está abierta ahorita el espacio para que hagan preguntas, comentarios. De cualquier manera, antes de que empezara la presentación, le preguntaba yo al autor cómo conseguir el volumen en caso de que estén interesados. Y bueno, pues ya mencionó el episodio de Mina en Pinos. Yo creo que hay un natural interés de los zacatecanos por esta parte, ¿no? Entonces, bueno, si nos puedes informar cómo se consigue el libro primero. Sí, el libro pues estaba a la venta en todas las librerías de la UNAM, pero desafortunadamente o afortunadamente pues se ha ido agotando. Entonces en la librería del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM lo pueden conseguir. Decía la doctora que en este caso pues podrían ponerse en contacto conmigo por medio de la doctora y les podría conseguir yo los ejemplares para este evento a la mitad de precio, que está más o menos 230 pesos. Creo que es algo muy adecuado para poderlo adquirir, porque pues lo que se trata aquí es de la difusión. La UNAM tiene esa idea de difundir más que obtener algún beneficio económico, ¿no? Entonces, si les interesa, pues se contactan con la doctora y ya hacemos como una lista y los pedimos a mitad de precio. Ahí tienen, ahí tienen. Muchas gracias por esta promoción que nos importa mucho. Joaquín Espinosa pregunta sobre la vigencia e importancia de la biografía en el contexto de la Guerra de Independencia. Pues hay que comentar que en el ámbito histórico, bueno, cuando a mí me tocó estudiar, pues ya estaban mal vistas las biografías. Hubo una campaña para eliminarlas, que no beneficiaban a nadie, que solo se enaltecía a los personajes, se les encumbraba o se les sentenciaba como los grandes villanos que ha habido en México, también los grandes héroes. Pero en este caso se trató de equilibrar, como bien dijo Marcelino, las circunstancias en las que él fue, lo llevaron a actuar de cierta manera, que fue circunstancias de revoluciones que él le tocó desde niño, desde que nació, después los acontecimientos de España y después los acontecimientos en la Nueva España. Entonces, aquí no se trata de enaltecer, sino de mostrar, de reconstruir una vida, una guerra, unos ideales a través de documentos y de algunas otras formas que se puede hacer historia. Incluso fuimos al Fuerte del Sombrero y pues el lugar está en un momento dado que estuvo bajo Pedro Moreno,
Con la llegada de Mina, más de 1000 personas, y cuando uno llega a ese lugar, no puede entender cómo había esa cantidad de gente viviendo ahí y que ya llevaba 4 años aguantando las acometidas del gobierno virreinal. Entonces, el estar ahí en los escenarios, el ver la documentación, ver todo lo que él escribió, que es bastante y que estamos preparando un nuevo libro que otra vez ya está casi listo, pero pues hay que tocar pues, puertas nuevamente, de todos los documentos que escribió Mina, que son más de 100. Entonces, es muy importante, y en todos ellos habla de sus ideales republicanos, en este caso, para la Nueva España, y constitucionales para la península. Él veía la independencia de la Nueva España como una forma para debilitar al rey, como bien dijo Marcelino, y ahora sí, una revolución en la península pudiera ser victoriosa, lo que sucedió unos años después. Entonces, vamos a hacer biografía, pero equilibrando al personaje, sí apasionándonos. Creo que sin pasión se hace aburrido, pero por la misma instrucción que tenemos, formación que tenemos los historiadores, pues ir tratando de ser objetivos y presentar al personaje como lo son, como seres humanos que tienen defectos, y sobre todo Mina, pues varias virtudes. Muchas gracias. Miren, aquí, esto es una maravilla, en serio, ¿eh? Esteban Ortega nos dice que el Instituto de Investigaciones Históricas ha puesto el libro en formato digital a disposición de todos los que estén interesados, y ahí está la liga. Muchísimas gracias por esa noticia. A ver, Gustavo Javier Helguera Salas felicita la presentación, felicita al doctor Pérez Rodríguez y pregunta, ¿la expedición de Mina representó un verdadero peligro para el gobierno virreinal? Pues, bueno, primero saludar a mi tocayo, gran amigo, colega. Pues sí, si uno nota toda la correspondencia que es muy numerosa del virrey desde antes de la llegada de la expedición, se da uno cuenta de la importancia del miedo que tenían que este guerrillero, que era famoso en la península, pues llegar aquí. Y se nota también, digo yo, desde antes de que llegara, porque ya había una correspondencia entre Cuba, los Estados Unidos, el ministro de ahí de español, Luis Dionís, y el virrey Apodaca. Hay un intercambio de correspondencia diciendo, ya viene Mina, ¿qué vamos a hacer? El virrey ordena bloquear todos los puertos, que era la entrada que tenía Mina. Incluso ya había contactado a Guadalupe Victoria para entrar por Nautla o Boquilla de Piedras. Sin embargo, por la presión virreinal de sentir este peligro, pues se los arranca a los insurgentes. Entonces no le queda a Mina otra opción más que desembarcar más al norte en Soto la Marina. Hubo un gran movimiento de ejército, de hombres realistas, para primero tratar de detener a Mina en Soto la Marina, después para impedir que llegara hacia el Bajío, hacia la provincia de Guanajuato, porque hay espías en las poblaciones que él pasa. Y bueno, voy a comentar aquí que hay varias cartas de curas que primero le dan la bienvenida a Mina a la división, y enseguida escriben a las autoridades para decir, vienen tantos, Mina es así, la idea es esta. Y contrario a lo que se aseguraba, Mina ya sabía dónde estaban los insurgentes, no llegó por casualidad como se maneja en otras partes, y le avisan eso, que va a juntarse con Pedro Moreno. Y entonces pues mandan 4000 hombres a acercar al Fuerte del Sombrero para a terminar con Mina. Entonces es un movimiento que ya no visto para este periodo de fuerzas, para terminar con un insurgente que, bueno, todavía está la polémica, cuando se reunió con la Junta de Jaujilla, con el gobierno provisional mexicano. Hasta donde tengo entendido, le dieron la autoridad, el liderazgo, la comandancia de estas fuerzas. Entonces Mina no era cualquier persona ya, sino era ya el líder insurgente que ponía en movimiento las cosas. Bueno, eso fue solo de nombre, porque en la práctica el poder lo tenía el padre José Antonio Torres, y pues él tenía un grado militar mayor al de Mina. Entonces, bueno, hay ese tipo de cosas, hay envidias, hay incluso
temor de que un peninsular actuara luego en contra. Hubo intereses ya creados en el territorio que pues al final bloquearon este liderazgo de Mina que pues no obstante se puede ver en los mapas que logramos reconstruir la actividad que tuvo Mina en pocos meses y que llegó hasta orillas de la provincia de Guanajuato, que son unos kilómetros de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, le impidieron a él llegar hasta entonces porque pues, consideraban que pues todavía no era el momento, que necesitaban más hombres los insurgentes para seguir adelante con la idea de Mina, que era desde Soto la Marina llegar a la Ciudad de México, quizá en algo muy idealizado, quizá en un sueño, como dicen él, que era muy realista, pues todavía no conocía bien las circunstancias, pero su idea era ofensiva y al final pues no se pudo hacer esto. Sin embargo, el virrey no descansó hasta que terminó con todos sus hombres y con los fuertes que lo apoyaron, que fueron del Sombrero, de Los Remedios y de Jauquilla. La llegada de Mina le dio un impulso a la insurgencia y también provocó que literalmente los realistas, la corona aplastara a estos focos insurgentes y pues el escenario pasó entonces ya más al sur con Vicente Guerrero, con otros personajes ya. Excelente, muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor René Amaro, sí, los que estén inscritos en el diplomado, favor de registrarse en ese formato que amablemente nos han compartido. La palabra. Gracias, doctora Terán. Felicitar mucho al autor, al doctor Rodríguez, por supuesto al comentarista, al doctor Marcelino Cuesta y a los organizadores del evento. Es muy interesante lo que, de entrada, un libro muy interesante y muy importante, por lo que ya señalaba el doctor Rodríguez, en términos de cómo es necesario, a partir de estas biografías y de la profundización de los hechos en torno a la figura de Mina, es necesario ir desmistificando, ir develando algunos aspectos que un tipo de historiografía, diríamos, un tanto clásica sobre el tema, pues ha, digamos, ahí plasmado ya, reificado varios planteamientos que seguimos reproduciendo los historiadores. Entonces, por ejemplo, me interesaría ver la opinión del autor en términos de que este movimiento, esta etapa de la revolución, de la insurgencia, de la revolución de independencia en México, forma parte de un contexto mucho más amplio, un contexto que tiene que ver con lo que va a ser el espacio atlántico, lo que va a ser todo este espacio atlántico que el profesor Carmagnani ha dado cuenta en sus análisis acerca de cómo hay una interconexión entre digamos, lo que acontece en la península y lo que está aconteciendo en los reinos españoles de América. Entonces, desde esta idea de el mundo atlántico de aquel momento, evidentemente podemos explicar cómo un español toma las armas, ¿no?, en contra del propio imperio español para llevar a cabo, para, digamos, efectuar todo un movimiento que es muy importante, que fue muy importante para el proceso independentista de México. Por otro lado, también ver un poco esta idea, ver la opinión del autor en términos del contexto específico del caso de la insurgencia mexicana, es decir, situar el movimiento de Mina en lo que viene siendo ese periodo que se ha denominado de decadencia, un periodo de decadencia, primero el inicio, la organización con Morelos, el inicio con Hidalgo, la organización con Morelos,
y este periodo que aparentemente fue de decadencia, pero que en realidad podemos ver que fue muy importante, tal como está mencionando el autor, y que bueno, exige que vayamos al texto, a su texto, pero ya de entrada estamos viendo que podríamos, no sé en qué medida podríamos decir que fue una etapa, fue parte importante de la derecha. Más bien, lo que habría que señalar es cómo, digamos, el movimiento de Mina revitalizó la lucha de Victoria, la lucha de los fuertes en el Bajío y, por supuesto, la lucha del propio Guerrero en el sur. Por otro lado, ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces los historiadores, que los hubieras no existen, pero sí existen una serie de elementos que nos permiten conjeturar, que nos permiten articular algunas ideas de, digamos, qué hubiera ocurrido si el movimiento de Minas se hubiera articulado más a nivel de la insurgencia y que hubiera tenido otro derrotero y probablemente el proceso de consumación de independencia, digamos, hubiera sido otra vía, una vía mucho más popular, menos elitista, etcétera. No lo sé, pero eso sería lo que en términos de esta presentación. ¿Sí? En términos de esta presentación, y me gustaría saber la opinión del autor. Muchas gracias y buenas tardes. Felicidades. Gracias, René. Adelante, doctor Pérez Rodríguez. Pues sí, hay que señalar que Mina, como ya dijo Marcelino, su primera idea no era venir a la Nueva España, sino forzar al rey a que volviera a aceptar la Constitución de Cádiz, que había gobernado en su ausencia, y que desechó en cuanto él sintió que la fuerza política, la fuerza militar estaba a su favor. Entonces se entendió de ello. Entonces Mina lo que procuró en un primer alzamiento en Pamplona fue obligar al rey a aceptar la Constitución y forjar una monarquía constitucional. Esto, como bien dice el doctor René, lo orilló a salir de la península y tomar esta idea de buscar debilitar al rey por quitándole una de sus reinos más ricos, de donde decía Mina, obtenía él el poder, la riqueza, el rey, para sostenerse. Entonces, quitándole en su idea que tenía él, quitándole esta posesión, este reino, pues se debilitaría el poder del rey y ya había otros personajes liberales que retomarían la lucha en la propia península y obligarían al rey a jurar la Constitución. Esto efectivamente pasó, pero fue en otras circunstancias, en otro momento. Sí hay que señalar que se ha hablado de que después de la muerte de Morelos de 15 a 17, 18, era una decadencia de la insurgencia. Sin embargo, hemos podido comprobar que por lo menos en el Bajío, en la provincia de Guanajuato, pues la lucha siguió y hay múltiples acciones. Lo que cambió fue la forma de luchar, ya no eran batallas abiertas, sino trató de guerra informal, o sea, de guerra de guerrillas, que los fuertes, pues eran centros donde se defendían los insurgentes, pero también eran los centros para de ahí salieron las guerrillas, era como los cuarteles generales. Entonces no es tanto que se defendieron solamente en los fuertes, sino que era su punto de reunión para de ahí tomar planes ofensivos, que en este caso pues era debilitar a las fuerzas enemigas, cortándole sus abastecimiento militar, alimenticio, sus comunicaciones. Entonces, sí podemos decir que más bien fue de resistencia, pero no iba en declive la insurgencia. Hubo mucha actividad en estos años ahí y grandes jefes, pero bueno, se ha limitado la historiografía a decir murió Morelos y pasemos a Guerrero o Iturbide directamente, ¿no? No hay mucho en estos años que seguir rescatando y a Mina le tocó este momento, ¿no? No recuerdo la última referencia que me preguntaste, doctor René.
No, me parece que es suficiente, doctor Pérez Rodríguez, y le agradezco mucho su comentario, muy amable. Sí, ya recordé un poco. Otra cosa que hay que resaltar, tomando tu comentario, doctor René, de que Mina tenía la idea de que a través de la estrategia de la Unión se podría lograr la independencia. Entonces Mina le toca este momento del, del, del fin de la Revolución Popular, del levantamiento del movimiento popular y el inicio de una concertación de unión entre los diferentes sectores peninsulares para lograr así la independencia. Entonces esto es muy interesante. Él busca sí unirse a la insurgencia, pero a su llamado es hacia los peninsulares y hacia los criollos para que unirse con este movimiento para decir solo así podemos lograrlo y solo así podemos hacer avanzar a la España peninsular, porque ahorita la España está viviendo solo de la riqueza de plata y de que llega de la América y no se está haciendo nada de industria porque no tiene necesidad como las demás potencias. Entonces, él dice, no conviene a todos, a la Nueva España, porque ya va a ser un pueblo libre, y conviene a la España porque va a forzar que cambie la forma económica y política que estamos viviendo para el bien del pueblo peninsular también. Muchas gracias. Gracias a René también. Adelante, Judith Rivas. Buenas tardes. A ver si me alcanzan a escuchar porque tengo que estar afuera, porque no cabemos el doctor René y yo. Bueno, buenas tardes, doctor Gustavo. Buenas tardes a todas y a todas. Mi pregunta radica en la idea de la República de Mina. Si tuvo una influencia de lectura exterior para construir su propia idea, o si era una idea más general que haya tenido alguna recepción pues de este sujeto histórico. Y eso sería a grandes rasgos. Muchas gracias, Judith. Adelante, Gustavo. Bueno, hay que recordar que creo que no lo mencioné, pero en Londres pues conoció al doctor Servando Teresa de Mier, y él ya tenía realizada la primera historia que hubo de la Revolución de Independencia. Entonces, aunque estaba afuera durante esos momentos, Mier tenía correspondencia con insurgentes, con los Faguaga, la familia Faguaga principalmente, quien les informaba cuál era la situación. Entonces ahí viene ya las primeras ideas que tiene de la Nueva España. Sin embargo, yo pienso que cuando llegan primero a los Estados Unidos para acabar de formar esta expedición, ahí es donde llegan las ideas republicanas que tiene la insurgencia. Ahí es donde llega a sus manos la Constitución de Apatzingán, que habían para ese entonces ya impreso. No tengo que pagar una suscripción al gimnasio, puedo hacerlo viendo televisión, escuchando música. Por favor, a todos les pedimos apaguen su micro. Gastón, ejercita todo el... Por favor. Gracias. Gracias. mis piernas, mis brazos, todo. Por favor, les pedimos que apaguen su micrófono a todos. Y aquí está abierto el chat, precisamente para los comentarios y preguntas. Adelante, Gustavo. Entonces, Mina tenía desde Estados Unidos, un año antes, la idea de esta República Mexicana. No vas a poder probar por 30 días tan solo 15 minutos diarios. Y si no ves ningún resultado... Ya, parece que ya. Ok. Te regresamos tu dinero. Eso, por favorcito, ayúdenos con sus micrófonos. Sí, la idea de republicanismo de Mina, pues era la que tenía el doctor Servando Teresa de Mier y la que conoció allí en Estados Unidos. Conoció a un representante de este gobierno provisional y quien informó de cuál era la situación. Incluso este representante aceptó la deuda que tenía Mina, porque hay que saber que todo esto fue con el sector privado. Los gobiernos inglés ni estadounidense dieron un quinto, pero sí como ya lo mencionó Marcelino,
pues la gente que en particular quería invertir, pues lo hizo. ¿Y quién les iba a sostener este préstamo? Pues el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, los préstamos se hicieron no a nombre de Mina, sino a nombre del gobierno mexicano, y este representante aceptó, y posteriormente el gobierno provisional mexicano aceptó esta deuda de Mina, y pues con estas letras, posteriormente, y en efecto, estas personas que prestaron dinero vendrían a pedirle al gobierno mexicano años después que les pagara esta deuda que tenía Mina con ellos, que finalmente era Mina de gobierno. Y bueno, fue parte de invasiones y de conflictos diplomáticos que hubo por querer recuperar este dinero, que no nada más lo que prestaron, sino querían su inversión, o sea, con la ganancia que iban a tener. Entonces, pues más allá no se puede ver, porque pues no llegó a verse finalmente lo que es una república. Incluso para mí en 1824 también todavía no se tenía bien claro qué era, pero pues era seguir el ejemplo de progreso de una nación triunfante como eran los Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias. El libro se llama Javier Mina, el insurgente español, guerrillero por la libertad. Y pregunto, Gustavo, ¿a qué liberalismo nos estamos refiriendo? ¿Qué se entiende en este contexto de 1815, 16, 17 por libertad? Bueno, como hasta donde pudimos ver y como comentó Marcelino, es en los años en que está preso Mina, en que tiene contacto con el liberalismo francés. Entonces estamos hablando de estos oficiales, incluso había el general de Laurier, que fue el que más lo tomó como pupilo a Mina. Y son estas ideas de franceses que están en contra del Napoleón emperador, ¿no? Entonces ellos, si en un momento dado apoyaron a Napoleón, ya cuando se volvió este emperador, pues no va con sus ideas liberales. Entonces son los que le muestran a Mina el camino, el señalar que la libertad es el derecho que tenemos todos al momento de nacer, y en esta mezcla con romanticismo, que señala que bien puede darse la vida por buscar la libertad, ¿no? A lo mejor para nosotros nos parece ya algo medio lejano, muy romántico, pero era gente que realmente ponía en práctica esos ideales. Y incluso a Mina, buscar esa libertad del pueblo novohispano y el pueblo peninsular, pues le costó la vida, ¿no? Estamos hablando también de un liberalismo que habla de la libertad de comercio. Se ha criticado mucho de que estas personas pues buscaban, que apoyaron financieramente, pues buscaban un beneficio económico, pero esto no iba en contra de las ideas de Mina. Como ya mencioné, Mina en efecto quería abrir los puertos de la Nueva España, que hasta ese entonces era solo para la península, para beneficio de la Nueva España, bueno, lo que sería la República Mexicana, y para beneficio de España también, de la península. No estaba en contra él de abrir esos puertos. Se llegó a momentos posteriormente a un nacionalismo, por lo que nos sucedió, pues de centrarnos en un nacionalismo que no daba ninguna opción. Sin embargo, pues en este liberalismo que él conocía, pues la opción, y como se ha retomado actualmente, pues el libre comercio, pues era una opción de progreso, y él lo creía así, y por eso no estaba en contra de estas ideas, y no se debe tomar a mal que él pensara así, porque fue un momento, fue una decisión que tomó, y que no estaba en contra de lo que él pensaba, sino a favor. Muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas. Tania, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Muy buenas tardes a todos. Sí, doctor Gustavo, mi pregunta es, ¿por qué apodaban a Mina el estudiante o cómo nació su apodo? Sí, él estaba estudiando en Zaragoza primero en Pamplona, después en Zaragoza, cuando invadió Napoleón la península, con permiso de los reyes, hay que mencionarlo, porque lo que trataba supuestamente Napoleón era de ir sobre Portugal. Entonces pidió permiso para atravesar la península,
y pues ya se quedó ahí, ¿no? Y trajo un numeroso ejército y pues después, como ya comentó Marcelino, pues hubo un levantamiento espontáneo del pueblo español y de las fuerzas militares que pues no pudieron derrotar a la fuerza de primera línea, que era la napoleónica. Entonces, pues les quedó la opción de crear, de que fuera surgiendo esta guerra de guerrillas, que pues era el pueblo levantado en contra de las fuerzas regulares francesas, y pues solo era estorbarles, no, nunca los iban a derrotar en una batalla, pero sí los iban a ir debilitando. Y Mina participó en el sitio de Zaragoza contra las fuerzas francesas, donde los arrollaron. Entonces, pues, él tuvo la opción de irse a su natal Navarra para levantar a una fuerza guerrillera, que eran muy pocos hombres, con gran movilidad, con la ventaja de desaparecer en el monte o en las poblaciones que, pues, como estaban a favor de ellos, quien era los protegía, los abastecía, pues desaparecían y nunca los encontraban. Entonces, él fue como, se buscó una característica de los líderes guerrilleros, y la característica que vieron en él, pues, fue su juventud, 18 años, y que era estudiante, ¿no? Entonces, de ahí como digo, a otros guerrilleros los nombraban el empecinado, en fin, así, un adjetivo, y su adjetivo fue el estudiante, y así incluso cuando lo tomaron preso en Francia, se registró como Javier Mina, estudiante, ¿no? Entonces, pues él se le quedó mucho eso, y era la característica que tenía, por la que lo reconocía el pueblo navarro, y posteriormente trascendió ya a la península, e incluso recibió el grado de coronel debido a la eficacia que tenía esta guerrilla, ¿no? Bien, excelente, gracias. Hay una última pregunta de Pedro Celis. Adelante, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Gustavo, pues un gusto saludarte y felicitarte una vez como siempre. Y la única pregunta sería, bueno, y este trabajo yo estoy seguro que es la biografía más completa de Mina, sin lugar a dudas. Y la pregunta es, ¿sigue otro personaje en tus proyectos? ¿Sigue algún otro proceso que complemente a este personaje? Bueno, gracias, Pedro, por tus palabras. Nos conocemos de hace tiempo, incluso tuviste oportunidad de presentar también en la D este libro. Y bueno, tengo un proyecto más con Mina, que es de la reunión que me comentaba yo, de los documentos que ya tengo, y sería presentarlos y de dar algunos comentarios sobre por qué escribió este documento, en qué circunstancias estaba, y bueno, estamos en eso. Pero ya dejaría hasta ahí a este personaje, y sí ya tengo algún otro tema que me interesa también, ¿no? Dentro de mi vida profesional, personal, pues siempre hay muchas inquietudes, y me aboco mucho a algo y después ya encuentro otra cosa que me interesa. Entonces trato de ir variando cosas que quizá no tengan nada que ver, pero que me satisfacen a mí mismo, y que busco entregar un beneficio, alcanzar una meta para difundirla. Y sí tengo cuestiones más de la presidencia de la primera mitad del siglo XIX, que pues alguna relación tiene con Mina en cuanto a algunos personajes, pero no va más allá, ¿no? Sí, pero sí no salirme de esta primera mitad del siglo XIX mexicano. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Con este comentario último del doctor Pérez Rodríguez cerramos esta presentación editorial. De verdad, Gustavo, nos sentimos muy afortunados de haberte escuchado, de haber aclarado dudas, de haber conocido un poquito más sobre tu trabajo de investigación. Reitero mi agradecimiento a Esteban Ortega que ahí está la liga, muy generoso de su parte. Y también recordarles que el día de mañana, aquí está Joaquín Espinosa también con nosotros. A él le corresponderá dictar la conferencia de comandante realista a primer jefe trigarante, Agustín de Iturbide, entre 1810 y 1821. Esto será
el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Les agradezco a todos su interés. Vamos a estar pues ahí insistiendo en que hay que registrarse para lo del diplomado. Aquí seguimos recibiendo, recibiendo felicitaciones al doctor Gustavo Pérez. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, pasen una excelente tarde.